Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics, muchas gracias. Capítulo 8. Lista de verificación 8. Diagnosticar el problema Singularity F. Fuyuki, 2004. Ritsuka miró el edificio frente a él, Mach y el director. Este no era un parque. De hecho, de acuerdo con la orgullosa señal sobre los escombros, que vinieron de algunos de los pilares destruidos de la entrada, este fue el centro cívico Fuyuki. O al menos lo había sido antes de que Fuyuki se arruinara. Esto es suficiente. Olga Marianimus Pere levantó los brazos. Definitivamente, este no es un parque. No tiene signos notables de destrucción y ciertamente no tiene maldiciones notables en la propiedad. ¿Por qué incluso le pedimos instrucciones al técnico si no son precisas? Olga permaneció un segundo jadeando por la repentina ventilación de su frustración. Luego respiró hondo, pegó una expresión tranquila sobre su rostro y comenzó a pasearse, ocasionalmente moviendo sus brazos alrededor de las diversas características de la actual ciudad de Fuyuki. Bueno, si la ayuda es incompetente, entonces lo haré yo mismo. Veamos. Todo se ha quemado hasta donde alcanza la vista, tampoco hay rastros de residentes. ¿Qué pasó aquí? Olga hace una mueca como si tuviera mala memoria. ¿Qué podría ser que Chaldea se vuelva gris en primer lugar? Si no podemos ver el futuro, eso significa que la humanidad desaparecerá. Olga comenzó a pasearse, hablando consigo misma todo el tiempo. Parece que ella está hablando sola otra vez. Román intervino repentinamente, su imagen proyectada desde el comunicador de Ritsuka. Esto podría tomar un tiempo. Hola, Ritsuka, esta área parece segura. ¿Por qué tú y Mach no aprovechan esta oportunidad para descansar un poco? La pantalla se apagó casi de inmediato, probablemente debido a problemas de alimentación. Tal vez si pudieran encontrar otro terminal de línea ley y aprovecharlo, entonces podrían hablar más. Pero Ritsuka no tenía idea de dónde podría encontrar otro. No era como si se pudieran encontrar justo al lado o algo tan conveniente. Estoy de acuerdo con el doctor, senpai. Mach habló, caminando hacia una repisa de concreto donde se dejó caer. Mach hizo una mueca de dolor cuando su escudo se estrelló contra el concreto, creando un fuerte sonido metálico por el cual ella gritó una disculpa cuando Olga le lanzó una mirada sucia. El director la miró por unos momentos más antes de darse la vuelta y continuar su reflexión. ¿Podría eso significar que la contrafuerza no funciona en una singularidad? Entonces este lugar es como un Bolt, la elección fatal de destrucción dispersa a lo largo de la historia humana. Cuando tus elecciones se convierten en errores, esto es lo que sucede. Mach parecía avergonzado por la perturbación, incluso cuando el director comenzó a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo o lo que podría haber causado esto. Ritsuka dedujo de qué partes podía entender las palabras del director. No entendía lo que decía el director. ¿Qué era una fuerza contraria? Y Ritsuka no creía que el rayo de Olga fuera igual al rayo del tejedor con el que estaba familiarizado. En cuanto a Mach, Ritsuka sintió lástima por la pobre niña. No necesitaba contemplar cómo acababa de molestar a su jefe, especialmente porque hace menos de un día había estado muriendo bajo un bloque masivo. Tras pensar en crear un tema de conversación para distraerla, decidió preguntar algo por lo que se había estado preocupando. ¿Estás cansado?, preguntó. Mach había estado luchando durante horas en este punto. Sabía por sus lecciones de karate cuando era niño que las personas no pueden entrenar constantemente durante largos periodos de tiempo. Pero Mach había estado luchando y cuando no había estado luchando, había estado en guardia para el próximo ataque. Debe ser agotador. ¿Cansado? Mach inclinó la cabeza con confusión y curiosidad ante la pregunta. ¿Estás preguntando si he tenido algún problema desde que me convertí en siervo? Ritsuka asintió con la cabeza. Las mejillas de Mach se pusieron de color rojo claro ante la preocupación. Estoy bien, bueno en su mayor parte, bajó la cabeza y la voz como si estuviera avergonzada y admitiendo algún secreto vergonzoso. Da miedo luchar.
Ritsuka asintió con la cabeza. Daba miedo verla pelear. Las hordas y los paquetes de esqueletos eran intimidantes y Match era lo único entre los esqueletos y él uniéndose a la horda de esqueletos. Y se parecía más a una niña frágil que a una guerrera. Pero ahora era su maestro. Deseó saber lo que eso significaba. Todo lo que pudo descubrir fue que era algo así como una mezcla de animadora, proveedora de magia y analista para ella. Pero si él era su animadora, entonces suponía que debía animarla. Hola, dijo, haciendo que Match se asomara por debajo de su cabello, que había caído hacia adelante y cubrió sus ojos. No te preocupes por eso. Puede ser aterrador tanto para ti como para mí, pero estás haciendo un trabajo increíble como siervo. Honestamente, debería estar preocupado. He sido el que hizo un mal trabajo de ser tu maestro. Él pausó. Tal vez él podría distraerla en algo más que sus defectos percibidos, tal vez eso la alegraría. No, eso no es verdad. Match protestó. Ella juntó las manos sobre su regazo, girándose para mirarlo. Estás haciendo un gran trabajo. Creo que podrías haber sido el mejor maestro este verano. 10. Ritsuka hizo una mueca, antes de forzar una sonrisa. Gracias. Match mantuvo sus pensamientos para sí mismo. Pero eso no es exactamente una recomendación estelar. Quiero decir, seguramente ha habido otros maestros antes, ¿verdad? Al darse cuenta de que esto podría ayudar a mantener la conversación y ayudar a que Match se sintiera más cómodo y relajado, preguntó, ¿y qué hay de los maestros en el pasado? ¿Qué tipo de cosas hicieron? Match dudó. Bueno, Chaldea tiene algunos candidatos a maestro disponibles en caso de una emergencia, pero en su mayor parte, nunca antes se habían desplegado. Ella puso una mano sobre su escudo. Debes darte cuenta de que la mayoría de la humanidad no está realmente en peligro. La mayoría de las amenazas que pueden amenazar a toda la humanidad generalmente se resuelven sutilmente. Match se dio cuenta de algo y agitó frenéticamente sus manos. Oh, claro, una ciudad puede extinguirse o una nación o continente puede sufrir graves bajas, pero la mayoría de las amenazas, que en realidad pueden destruir incluso el 1% de la humanidad, son destruidas por la contrafuerza antes de eso. Incluso se pone en marcha. Solo estamos aquí para permitirle a la fuerza contraria algunas opciones más para enfrentar la amenaza sin destruir todo. Ritsuka miró con asombro a la tartamudeante chica, que lo llamó senpai a pesar de saber mucho más que él. ¿Qué es esta cosa de la fuerza contraria? Preguntó sobre el término que no tenía idea de lo que significa. Dijo Match débilmente, con un toque de vergüenza en sus mejillas. Ella respiró hondo antes de continuar. Olvidé que eres un civil, maestro. La fuerza contraria es el dispositivo de seguridad formado por la inconsciencia colectiva de la humanidad y el planeta para evitar la desaparición de la humanidad y extender la vida del planeta. Un aspecto de la fuerza contraria es utilizado por Alaya, el subconsciente colectivo de la humanidad, para prevenir la extinción de la humanidad. El otro aspecto de la fuerza contraria, que es extender la vida del planeta, opera de acuerdo con la voluntad del planeta que se llama Gaia. 3. Match dudó. Creo que la creación de Chaldea fue realizada indirectamente por la fuerza contraria. Chaldea ha hecho un progreso sorprendente en los últimos 80 años, y realmente no es la naturaleza de los magos actuar en beneficio de la humanidad. Los magos están principalmente interesados al llegar a la raíz de todo conocimiento, a casa. Entonces, ¿por qué tantos de ellos estarían interesados en trabajar para la preservación de la humanidad? Ella se encogió de hombros. En cualquier caso, la Counterforce es una fuerza que siempre actúa para evitar que las amenazas pongan en peligro cualquiera de sus dos objetivos principales. Por lo general, al influir en personas como Jeanne d'Arc, o a veces usa un Counter Guardián, captó su confusión. Y agregó uno de sus propios espíritus heroicos especiales, para destruir la amenaza a toda costa. Match hizo una mueca y añadió en voz más baja, y el costo generalmente incluye la masacre y la destrucción de las personas y el área circundante. ¿Me gusta esto? Ritsuka preguntó, refiriéndose a los fuegos y la destrucción que se extendían por todo Fuyuki. Match pareció pensativo por un momento antes de asentir lentamente. Tal vez así, pero esto es una singularidad. Esto en realidad no sucedió en la historia y es por eso que estamos aquí.
La fuerza contraria no operaría en esto ya que en realidad no debería existir todavía. Es una anomalía. Ritsuka contempló que mientras miraba fijamente a todos los edificios en ruinas, las carreteras destruidas y el pavimento, los fuegos chirriaban mientras consumían todo a la vista. Así podría haber sido como Fuyuki fue destruido y, sin embargo, no lo fue. Sabía una cosa con seguridad. Esto no era parte de lo que su educación universitaria para un trabajo en varias embajadas lo había estado preparando para lidiar antes de ser perseguido para unirse a Chaldea. La historia estaba equivocada, pero era tan clara de ver como los edificios a su alrededor. Una ciudad en llamas y en ruinas, pero ni una sola alma humana salvó a 3 visitantes del futuro. Y un ejército de esqueletos que poseen las calles a pesar de estar muertos. Y aquí estaba él, la vieja Ritsuka Fujimaru, tratando de averiguar por qué sucedió y cómo eliminar la fuente de los cambios antes de que cualquier esqueleto pudiera pasar a Machi y matarlo. Le dolía la cabeza, como aquella vez que su profesor de matemáticas había tratado de enseñar a la clase el concepto de infinito. Nadie había podido entenderlo, pero la maestra todavía había divagado sobre eso durante una semana. Entonces la fuerza contraria son 2 objetos que intentan forzar la supervivencia de la Tierra y la humanidad. Ritsuka preguntó, tratando de confirmar si entendía lo que acababa de aprender. 1. No del todo, pero estás llegando allí, maestro, dijo Mach alentador. Te traeré algunos libros de referencia cuando regresemos a Chaldea. Tenemos una base de datos bastante grande además de Sheba. Y realmente necesitas conocer los conceptos relevantes como este, de lo contrario serás como un pequeño gatito perdido. Well, no es que yo sea diferente. Han pasado aproximadamente 2 años desde que empecé aquí, y todavía no lo entiendo. Me escabullí. Casi como un cocodrilo. 2. Ritsuka resopló ante la imagen de Mach como un cocodrilo. Los 2 eran completamente diferentes. Mach era una chica linda y dulce que a veces actuaba como si estuviera en el JSDF y los caimanes eran depredadores carnívoros con escamas y demasiados dientes. La imagen simplemente no se calculó. Es cierto, protestó Mach, sonrojándose cuando comenzó a reír. Realmente no sé mucho. Todavía estoy aprendiendo y, no, lo siento. No me estoy riendo de eso. Terminó de reírse y tomó aliento. Me estoy riendo de la idea de que seas un cocodrilo. No te pareces en nada a uno. 3. Ahora que lo pienso, no era una imagen tan divertida. Tal vez el estrés acababa de llegar a él. Mach ladeó la cabeza, inquisitivamente cuando una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Ritsuka sintió que tenía que explicar. No tienes suficientes dientes y tu mandíbula es demasiado corta. Además, los caimanes son como un depredador de emboscada. Y tengo dificultades para verte sentado y esperando que pase algún animal para que puedas agarrarlos. Fou aparentemente estuvo de acuerdo cuando saltó sobre la cara de Mach antes de deslizarse sobre su hombro. El pantomime tomando un mordisco de la oreja de Mach. Fou. 2. Mira, incluso Fou está de acuerdo en que no serías un buen cocodrilo. Es más probable que un cocodrilo te coma. Ritsuka señaló con buen humor. Mach hizo un puchero mientras protestaba. Puedo ser un buen cocodrilo. Ritsuka se rió de su puchero. Mach protestó de nuevo. Podría ser un cocodrilo. Me gusta tomar baños calientes y cuando lo hago, atraigo a Fou cuando está parado en el borde de la bañera. 3. Fou. Fou estuvo de acuerdo, caminando por el hombro de Mach como si estuviera caminando inocentemente por el borde de una bañera antes de saltar repentinamente hacia adelante a una velocidad sorprendentemente rápida cuando dijo el Fou final. Ese sería un comportamiento de cocodrilo, se rió Ritsuka por la pantomima de Fou. Entonces se le ocurrió una idea. En realidad, Mach, ¿podrías enderezar tus brazos y ponerlos frente a ti? Mach lo miró confundido pero obedeció. Fou saltó de su hombro al de Ritsuka antes de girarse para ver el espectáculo. Ahora, cierra tus brazos y gira tu mano, no, esa no, ahí. Ahora separa los dedos, no doble los codos. Mach siguió sus instrucciones, aún sin comprender. Levanta el brazo derecho por encima del otro, y allí. Mach miró inexpresivamente la configuración de sus brazos.
Un brazo estaba sobre otro, la mano apuntando hacia abajo, los dedos extendidos como colmillos. Su mano izquierda tenía los dedos extendidos y apuntando hacia arriba. Ambas articulaciones de los brazos estaban rígidamente bloqueadas en su lugar. Senpai. ¿Para qué es esto? Mach se aventuró a hacer la pregunta en su mente. ¿Alguna vez has jugado charadas antes? Ritsuka preguntó. Mach sacudió la cabeza en negación. Bueno, charadas es un juego en el que el jugador finge ser un animal u otro objeto. La regla principal es que no pueden hablar mientras otros intentan adivinar lo que están haciendo. En este momento, estás haciendo una buena impresión de un cocodrilo. Ritsuka explicó. Mach miró contemplativamente sus impresiones de los brazos de la mandíbula de un cocodrilo. Al intentarlo, Mach juntó sus brazos, entrelazando sus dedos extendidos. Sus ojos se abrieron mientras sonreía. Si mis dedos son los dientes, entonces solo mordí. Ella exclamó con deleite. Ella separó los brazos y volvió a juntarlos varias veces más. Mira, aunque puedes hacer una buena impresión de un cocodrilo, simplemente no eres una persona maliciosa, reconoció Ritsuka. Eres una buena persona, no un carnívoro. Además, agregó. Los caimanes son uno de mis animales menos favoritos y me gustas. Ritsuka se dio cuenta de lo que acababa de decir y rápidamente agregó. Como persona. Eres una buena persona y una buena amiga. 4. Mach se quedó callado un momento. Ritsuka se preguntó si la había ofendido o avergonzado de alguna manera. Gracias, senpai. Mach levantó la vista y sonrió con una gran sonrisa. Me alegra que seas mi amigo. 1. Gracias, dijo Ritsuka, sonriendo. Se sintió aliviado de haberla avergonzado un poco. Pero no eres un cocodrilo. Tu sonrisa no tiene suficientes dientes y carece de malicia o el deseo de morderme. Bueno, todavía creo que soy más parecido a un cocodrilo, pero ¿qué hay de ti, senpai? ¿Qué animal serías más? ¿Qué animal, Ritsuka trajo un puño debajo de la barbilla mientras reflexionaba sobre la pregunta. Bueno, no se me ocurre ninguno, pero me comparaste con un gato, así que supongo que podrías llamarme gato. También puedo sacar una impresión. 3. Levantó una mano como una pata incluso cuando Fou saltó al borde entre ellos. Emitió su mejor impresión de un gato. Maullar. Mach esbozó una sonrisa. Tal vez no eres un gato, senpai. Fou. Fou se sentó, mirando a los dos lindamente. ¿Qué hay de Fou? ¿Qué animal crees que es, senpai? Mach preguntó con curiosidad. Ritsuka miró a la linda ardilla esponjosa. Nunca había visto una ardilla antes, pero Fou parecía ser como uno. Pero al recordar las fotos que había visto antes, se preguntó si Fou era más como un perro esponjoso que su impresión inicial de una ardilla. 1. Fou es Fou, decidió Ritsuka. Pero si quisiera jugar a charadas como nosotros, entonces podría ser un buen trabajo como perro o ardilla. Fou. Al parecer, a Fou le gustó la descripción cuando comenzó a caminar un poco. Charadas, reflexionó Mach mientras digería la nueva información. Entonces, ¿qué animal crees que sería el director? ¿El director, Ritsuka miró al director, todavía caminando y despotricando hablando sola sobre la situación actual. Difícil de decir. Parece ser noble, así que tal vez una criatura noble pero enojada le quedaría bien. Tal vez un león. 7. Mach sacudió la cabeza. No, casi le queda bien, pero no creo que un león le quede bien. Sin embargo, definitivamente es una persona felina. Ritsuka asintió con la cabeza. Sí, puedo ver eso. Ella silbaría si te acercaras a ella, pero aún así exige tu atención. Está orgullosa pero no del todo dispuesta a ignorar a las personas que no le gustan como lo haría un gato. ¿Qué pasa? Comenzó Mach antes de que Olga se diera cuenta de lo que estaban haciendo y se acercó. ¿Y qué están haciendo ustedes dos? Preguntó fríamente, si enojada. Ritsuka de repente se preguntó si un oso polar le quedaría bien, a pesar de que su físico no correspondía ni un poco al de un oso. Sin embargo, ella tenía el pelo blanco. Solo estamos descansando, Ritsuka comenzó a disculparse. Esto probablemente sería inútil, pero no pudo decir nada. Descansando.
Ritsuka hizo una mueca cuando la voz de Olga se elevó a un chillido. Estamos en el medio de investigar una singularidad. Deberías estar buscando pistas o buscando algo fuera de lugar. No tenemos tiempo para sentarnos y ser perezosos. Ritsuka supuso que había dado la respuesta incorrecta. Y ahora, como el tipo que la había ofendido continuamente desde los primeros minutos de su reunión, probablemente soportaría la peor parte de su ira. Rezó fervientemente para que no fuera el caso. Pero necesitaría un milagro de Dios, Buda y los kami para que el director no gritara y se enojara con él. Y ustedes dos. Ella comenzó en su lista de quejas sobre el Imash. Entonces llegó el milagro. Una pantalla azul salió simultáneamente de sus comunicadores y los del director. Román, con los ojos muy abiertos, exclamó antes de que el director pudiera dirigir su atención hacia él. Ustedes tienen que salir de allí ahora mismo. Hemos detectado una gran cantidad de energía mágica concentrada que se está acercando rápidamente a ustedes. Una forma humanoide, hecha de lo que parecía una sombra brillante pero negra, nublada en un humo violáceo oscuro que se elevaba incesantemente de su cuerpo, se dejó caer frente a ellos, interrumpiendo el holograma, pero no la voz de Román. Era siniestro, especialmente porque no podía ver nada más allá del humo oscuro que continuamente se filtraba de su cuerpo como un horno humeante. Todo lo que pudo distinguir desde su aterrizaje mientras el humo se dispersó alrededor de la figura hasta que una cantidad suficiente cubrió su forma nuevamente fue que tenía un cuerpo femenino aparentemente compuesto de lodo negro solidificado puro, con piernas largas, caderas anchas y un gran cofre. Sin embargo, no se veía bonito. El aire de malicia fue suficiente para congelar a Ritsuka cuando se sintió como un animal que de repente tenía un depredador caníbal bloqueado sobre él. Ritsuka supuso que tal vez un demonio trabajaría también para proporcionar milagros. Ciertamente requería menos seres divinos. Pero con el sabor de las escamas que riza la lengua, el lodo vomitado y la miel excesivamente dulce, mientras observaba la neblina ominosa que se arrastraba desde el ser sombrío que nunca había visto antes, se preguntó si hubiera preferido tener furioso al director Animus Pere. A él. Caldea, Antártida, 2017. Shirou se paró en la central eléctrica central, donde la bomba había explotado, sacando a los ingenieros y técnicos de Chaldea y frunció el ceño. Esta fue una escena del crimen. Alguien había colocado una bomba en esta habitación y la había preparado para que estallara cuando todos hubieran estado aquí. Todavía puede haber algunas pistas aquí en cuanto a su identidad. Shiro estaba parado en la caja de fusibles hacia la que había estado caminando hace unos días, recordando mentalmente la situación. La explosión había sucedido detrás de él. Había estado caminando hacia la caja de fusibles cuando se había apagado. Por lo tanto, la bomba estaba en algún lugar de la otra mitad de la habitación. Pero la habitación había sido reparada por magia, probablemente por Caster. Era necesario ya que necesitaban volver a poner en funcionamiento el Central Power Plant, pero al repararlo, habían borrado por completo todos los rastros de la bomba, como la caída de escombros por la explosión. Sin embargo, la magia tenía sus límites. En este caso, las reparaciones se habían limitado principalmente a eliminar los escombros y alisar los agujeros en el concreto. Habría tomado más tiempo y esfuerzo reparar todas las máquinas rotas en la explosión. Y solo tenían un Caster Servant y muchas cosas que arreglar, por lo que solo se había hecho el duro trabajo de eliminar los escombros. Los mismos restos que podrían haber sido una pista sobre la identidad del saboteador. El ceño de Shirou se profundizó. La eliminación de los escombros había sido intencional. ¿Era Caster el saboteador? No lo creía así. Si Leonard hubiera estado tratando de destruir a Chaldea, habría usado magia para hacerlo, no bombas. A menos que su maestro haya usado un sello de comando para evitar que lo haga y Caster usó una bomba como una escapatoria. ¿O fue Caster's Master el que atacó y estaba usando a Caster para distraer a todos de sus propias acciones? Shirou suspiró. No era un detective. Había querido ser abogado antes de darse cuenta de que podía ser un héroe errante durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Pero los abogados no investigaron directamente las escenas del crimen. En cambio, argumentaron en los tribunales de justicia, defendiendo la justicia. 1. Pero Shirou tenía una ventaja sobre cualquier detective.
Usted ve, él tenía alguna evidencia en él que ya no estaba aquí. Shirou cerró los ojos. Le había llevado menos de un año después de la Guerra del Grial darse cuenta de que tenía un mármol de realidad. El cuestionamiento de Rin sobre su capacidad para copiar noble fantasmas le había hecho saber que su impresionante capacidad para recordar información sobre armas y noble fantasmas no era natural. Un poco más de estudio de eso, sin mencionar la gran ayuda de Rin Tosaka, y Shirou se dio cuenta de que tenía un arsenal de armas dentro de su alma. Y allí, podía usar la proyección, el rastreo y el análisis estructural sin dificultad. Y muchas más cosas contaban como armas de lo que piensas. Como una lluvia de metralla de metal proveniente de un condensador geotérmico que le había atravesado el cuerpo. O la pieza de metal que había atravesado la cabeza de Flowerchild. Contaban porque tenían bordes afilados y estaban acostumbrados a hacer daño. Habían derramado sangre tanto como cualquier arma, incluso si no hubiera sido el propósito de su creación. Pero cuando fueron liberados del condensador, la intención detrás de esto había sido dañar. Todo lo cual los hizo lo suficientemente como espadas como para haberlos agregado al mármol de realidad de Shirou en el momento en que los vio. 1. Shirou cerró los ojos para enfocarse mejor en el contenido de un Limited Blade Works. Este sería un análisis detallado de esas piezas. Había hecho esto antes varias veces. Incluso él, un aspirante a héroe de la justicia, tenía que asegurarse de perseguir al asesino y no a una víctima. Y las armas homicidas eran sorprendentemente honestas. La metralla era joven. Solo habían sido sus propias entidades separadas durante un periodo de tiempo muy corto. Y habían pasado la mayor parte de ese tiempo, sentados en los cuerpos de las personas. Por lo tanto, tenían impresiones mucho más fuertes de la explosión inicial de violencia que las había creado que las armas habituales que analizaba. Cosas como dónde habían aterrizado, su trayectoria, como habían volado por el aire, de dónde habían venido del condensador geotérmico, cuándo habían explotado, y de qué dirección provenía la fuerza explosiva que lanzó la bomba, como allí. Los ojos de Shirou se abrieron de golpe cuando los fragmentos de metal estuvieron de acuerdo. Incluso las piezas que habían chocado en el aire entre sí todavía indicaban la misma ubicación de la bomba. La bomba no había estado en el condensador. Había estado detrás de eso. Shirou se acercó al condensador, ansioso por descubrir la siguiente pista. Mientras se deslizaba sobre la barandilla que separaba el condensador del resto de la habitación, Shirou ya estaba mirando hacia donde cree que había estado la bomba. No era nada especial, solo otra losa de hormigón. Pero el hormigón había ocultado la bomba a cualquiera que pudiera haberlo notado. Había sido una traición sorprendente que cometiera un muro. Shirou puso sus manos sobre él y murmuró su área favorita. Seguir adelante. No era un arma. Era solo parte del hormigón. No tenía afinidad elemental por ello. Pero el análisis estructural era el misterio que más había usado a lo largo de su vida. Era el primer misterio que había aprendido, el primero en el que había llegado a trabajar de manera confiable, incluso antes de que se abrieran sus circuitos mágicos. Shirou revolvió mentalmente la historia del concreto, ignorando la estructura que su misterio estaba tratando de presionar en su mente. Quería distinguir las impresiones de la historia. ¿Quién lo había tocado por última vez? ¿Quién lo había modificado por última vez? ¿Y quién había sido el que había colocado una bomba detrás de él? Descubrir todo eso fue mucho más difícil que si hubiera sido una espada. Pero una de las primeras cosas que encontró fue que había 3 personas que habían interactuado por última vez con el concreto desde que se solidificó. La bomba había sido colocada aquí hace medio año. Como la bomba no era parte del muro, Shirou no podía leer la historia de la bomba, solo la del muro. Y en particular, se notaba la ausencia del muro, no el muro en sí, ya que la bomba no era parte del muro. Y para la bomba, se había abierto un agujero en forma de bomba en el hormigón por un medio místico. Sí, fue por medios místicos, no por herramientas. De todos modos, el agujero se había formado hace medio año y también se había hecho algo al concreto. La bomba en sí solo había sido colocada aproximadamente una semana antes de la explosión y el proceso místico se había desvanecido después de ese punto. ¿Pero quién era? La persona más reciente de los 3 sospechosos había vuelto a armar el concreto, usando magia para reparar el agujero en el concreto hecho por la bomba.
También había sido hace menos de un día. Probablemente no el bombardero. La segunda persona no había hecho nada. Simplemente ponga la bomba y se fue. Todo hecho en menos de 5 segundos. Demasiado corto para que el concreto capte cualquier impresión. Pero esto había sucedido hace aproximadamente una semana. Definitivamente el bombardero, pero no se dejaron pistas sobre su identidad. Sin magia ni nada único sobre la persona. Pero la impresión de la mano mientras se movía a través del concreto era de alguna manera familiar. Quizás habían sostenido una de las espadas en su mármol de realidad. Pero no se le ocurría ninguna coincidencia entre la gente de Caldea y el portador de ninguna espada en su mármol de realidad. La tercera persona, sin embargo, fue la más interesante. Ese había interferido místicamente de alguna manera con el concreto y lo instaló para que la segunda persona pudiera colocar la bomba tan rápido. Esta persona había hecho el trabajo pesado mágico. Pero algo estaba mal al respecto. Shirou frunció el ceño mientras trataba de distinguir más sobre la tercera persona. ¿Y qué tenía de malo? Fue difícil de distinguir. La invocación de la magia había terminado hace 6 meses y la mayoría de la información sobre ella estaba abrumada por la magia del reparador. Espera, había algo sobre eso. Algo sobre la primera magia y la segunda. Shirou se cansó de comparar las impresiones que estaba recibiendo de las dos Magecrafts diferentes. El más reciente fue lanzado por un no humano con fuertes orígenes humanos. Si Shirou tuviera que adivinar, podría haber sido algo que alguna vez fue humano. Como un espíritu heroico. Pregúntate quién podría ser con un caster en las instalaciones. El segundo no fue lanzado por un humano. Tampoco tuvo orígenes humanos. De hecho, nada de eso era humano. Shirou se calmó al darse cuenta de algo. El segundo no era magia. Era un método más primitivo para afectar al mundo. Algo que no estaba relacionado con la magia en absoluto, sino que era operado por diferentes principios por completo. El resultado final se veía igual, pero el proceso no. Y si Shirou tuviera que adivinar el proceso y lo que podría haberlo usado, se aventuraría a decir que fue demoníaco. Shirou frunció el ceño. Nunca se había encontrado con un demonio antes. La iglesia era mejor que él para encontrar y destruir un demonio que Shirou. Bueno, fueron mucho mejores en la búsqueda de parte de su red de información generalizada, eso era seguro. Pero si Shirou recordaba lo que Iria le había enseñado antes de morir, un demonio era una entidad ajena a la humanidad pero formada por ellos. Un ser que trata de comprender y eliminar el dolor de un ser humano, pero falla fundamentalmente simplemente debido a la diferencia entre el demonio y los humanos. 11. Entonces, si Shirou estaba entendiendo este derecho, un demonio hace 6 meses se había infiltrado en Chaldea y había establecido lugares para colocar bombas más tarde. Luego, en algún momento de la semana pasada, alguna persona había puesto rápida y sutilmente bombas en esos lugares. No se había usado ninguna magia en esta etapa, solo el uso de la magia previamente preparada. Excepto que no sería mejor llamarlo Demoncraft. Entonces la bomba se había disparado. Shirou no podía decir si había estado en un temporizador o si había recibido una señal de algún tipo. La pared no recordaba eso, solo el recuerdo de haber sido dañado por la explosión. Una explosión en forma, con toda la fuerza en la sala del generador donde habían estado los ingenieros. Después de eso, Leonard da Vinci había pasado y reparado la pared, cuidando de llevar la bomba con ella después de que ella hubiera terminado. Bueno, desde esa línea de tiempo, una cosa era obvia. Esta no era una oportunidad de ataque o algo hecho por capricho. Esto fue planeado. Planificado desde hace algún tiempo, al menos una semana, probablemente más de 6 meses. Y que probablemente había al menos 2 personas involucradas, el demonio y otra persona. Aunque no podía estar seguro de eso. El demonio podría haber sido la segunda persona también. Cosas normales como el sentido común o la lógica podrían no aplicarse a un ser que fue una creación de la humanidad, pero que tenía su propia forma de pensar o moralidad. Shirou dejó caer su mano del concreto. No había nada más que pudiera descubrir al analizarlo. El demonio y el bombardero no dejaron suficiente impresión en el concreto para que él descubriera su identidad. Pero ahora sabía al menos qué buscar. Singularity F. Fuyuki, 2004.
Mach se lanzó hacia adelante desde su posición sentada, con el escudo levantado para bloquear la espeluznante figura hecha de sombras negras. Fue justo a tiempo como un par de látigos, o al menos parecían látigos ya que las nubes que lo rodeaban le impedían ver cómo eran los látigos, siguieron al ciervo enemigo desde el cielo y golpearon el escudo de Mach, tambaleando a la niña. Pero los látigos cubiertos de nubes se desviaron tanto de él como de Olga Marie y Animus Pere, colisionando con un pilar y rompiéndolo con un fuerte sonido metálico. Ritsuka se puso de pie de un salto, pero vaciló. No iba a ser bueno aquí. Mach y el enemigo se movían incluso más rápido que los esqueletos. Y observando cómo el par de látigos retrocedía en el aire para golpear contra el fondo del escudo de Mach, derribando el soporte del suelo, una vez más haciendo que la chica en apuros tropezara, Ritsuka sabía que la fuerza y la velocidad de los luchadores en el frente de él superó con creces lo que podía traer. ¿Qué debe hacer? Si intentaba ayudar a Mach, solo se interpondría en el camino. ¡Idiota! Un chillido de uno de los pilares llamó la atención de Ritsuka. «Ven aquí y escóndete». Ritsuka miró a Mach casi de inmediato. No podía abandonarla. Debería tratar de ayudarla de alguna manera. Si estás detrás de ella, ella no puede esquivar. Tendrá que protegerte. «Ven aquí antes de que la maten». Olga le gritó. ¿Cómo pudo verlo cuando estaba completamente detrás de uno de los pilares? Preguntaría sobre eso más tarde, decidió mientras corría a esconderse detrás de un pilar diferente. Ella tenía razón, él no podría ayudar a Mach en absoluto. Estaba demasiado débil para ayudar a su hijo. 4. Mach podría haber prestado algo de atención a su maestro y la conversación del director, pero estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir a las cadenas cubiertas de nubes del enemigo para prestar mucha atención a cualquier otra cosa. Mach estaba siendo maltratada por su enemigo físicamente más fuerte y más ágil. Si Mach bloqueó la cadena en la mano derecha de su oponente, la cadena izquierda la golpeó en la pierna. Si bloqueó el izquierdo, entonces el derecho la golpeó en los hombros. Afortunadamente, Mach era lo suficientemente fuerte como para mantener el control de su escudo y lo suficientemente resistente como para evitar los golpes. Pero duelen. Mach gritó de dolor cuando otra cadena pasó por su defensa y dejó un golpe a su lado. Pero ella había visto venir el golpe y había establecido su postura para estar lista. Como tal, a pesar de que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para destruir un pilar, simplemente la hundió en el suelo. Ella arrancó su pie del concreto para dar otro paso adelante. Sus habilidades del espíritu heroico eran excelentes y la única razón por la que el espíritu heroico enemigo aún no la había matado. Pero sabía que si se detenía, moriría. Y lo que es peor, si Mach se concentró tanto en las cadenas, que olvidó hacer un seguimiento de dónde estaba el enemigo, que claramente no era un siervo de bajo rango, entonces podría bloquear una cadena solo para que su enemigo aparezca detrás de ella y patearla con la fuerza de un proyectil de mortero, antes de retroceder nuevamente para evitar que Mach la golpee. Era un poco vergonzoso que ella tuviera todas las habilidades de un espíritu heroico pero nada de la experiencia. Podía empuñar su escudo como un soldado de élite, pero como no tenía experiencia en usarlo, no sabía cómo identificar el patrón y el estilo de su oponente. Podía bloquear los golpes pero siempre caería en fintas, trucos y trampas. Simplemente porque no sabía cómo distinguirlos de un ataque normal. Mach no sabía quién era el espíritu heroico que unía su vida a la de ella, pero ahora estaba agradecida de que fueran tan duraderos. 1. De lo contrario, podría haber muerto a manos y pies de su primer oponente importante. Mach dio 2 pasos hacia adelante cuando otro látigo regresó hacia ella. Su enemigo era un oponente que podía pelear a distancia pero ella no. Tenía que estar cerca para hacer daño. Desafortunadamente, cuando ella se acercó, el oponente no tuvo ese problema. La mujer enemiga retrocedió 2 pasos, moviéndose con una gracia alienígena incluso cuando su cadena derecha entró en una curva con la punta al final lista para atravesarla en su costado si no interponía su escudo a tiempo. Mach giró a su derecha para bloquear la cadena que se acercaba sigilosamente hacia su pierna, mientras esperaba que su armadura bloqueara la cadena desde su izquierda. El sirviente extraño y oscuro ya había intentado esto, enviando ambas armas al final de sus cadenas contra ella simultáneamente.
Afortunadamente para Mash, el que no había visto rebotó en su falda blindada cuando había bloqueado el otro pico la primera vez. La estratagema desesperada de Mash por contar con su armadura funcionó. Desvió la cadena derecha hacia otro pilar, haciendo que se rompiera y esparciera una lluvia de rocas sobre el campo de batalla, mientras la cadena izquierda rebotaba en la armadura detrás de su omóplato. Mash hizo una mueca mientras se tambaleaba. Eso había estado demasiado cerca de su brazo para su comodidad. Si eso le hubiera atravesado el brazo, no quería saber qué le haría el arma de su oponente. Probablemente algo malo, como paralizar su capacidad de usar su escudo. Lo que rápidamente la llevaría a la muerte. Y ella no quería morir todavía. Ni siquiera había visto un cielo normal. Pero ahora era una oportunidad. Ambas cadenas estaban volando lejos de ella y le tomaría tiempo a su oponente obtener el control suficiente para enviarlas de regreso a ella. Mash dio 3 pasos rápidos hacia adelante mientras el enemigo recuperaba el control de sus cadenas. Pero el enemigo era más ágil y más alto, lo que significa que a medida que avanzaba Mash, su enemigo solo abrió más distancia entre los dos, esta vez hacia un lado, lo que obligó a Mash a girar hacia un lado. Y el oponente de Mash era un espíritu heroico, mientras que Mash era solo una persona sin experiencia que poseía el poder de uno. El cuello de Mash se echó hacia atrás cuando una mancha gris chocó en su cabeza desde el frente. Una gota de sangre goteó del corte en su frente, donde la roca pateada se había estrellado contra su cabeza, pero no había otro daño. Ni siquiera las señales de advertencia de una conmoción cerebral. Había mencionado Mash lo contenta que estaba de que su clase, Shielder, fuera tan duradera. Si hubiera sido una humana normal, esa roca habría dejado un agujero en toda su cabeza. Pero incluso cuando Mash recuperó su postura de un ataque inesperado, su oponente no había estado inactivo. Mash se agachó al darse cuenta de que el silbido de su izquierda significaba que el pico y la cadena apuntaban directamente a su cabeza. La cadena voló sobre ella y Mash aprovechó la oportunidad para dar otro paso adelante. La otra cadena llegó volando en un ángulo bajo, con el objetivo de golpearla en los nemis. Mash lo vio venir, lo pateó con su bota blindada y dio otro paso adelante. Pero la otra cadena de repente regresó. Mash de repente se dio cuenta de que si su enemigo podía redirigir la cadena para atacar hacia ella, entonces no sería un problema que fallara y luego volviera hacia ella desde el otro lado como lo estaba haciendo ahora. Mash esquivó hacia atrás solo para verlo pasar frente a ella. Si ella hubiera esquivado hacia adelante, entonces se habría enrollado alrededor de la parte superior de su escudo. Entonces tendría que jugar al tira y afloja con el sirviente enemigo para mantener su escudo. Mash no sabía si podía ganar. El enemigo era más rápido, tenía más experiencia y estaba luchando a su alcance óptimo, mientras que Mash ni siquiera podía cerrar la distancia. Y si la corazonada de Mash era correcta, su enemigo también era físicamente más fuerte. La razón principal por la que Mash aún no había perdido era porque los diversos pilares y el techo aquí evitaban que el enemigo manipulara las cadenas para llegar a ella desde todos los ángulos. Pero los pilares estaban desapareciendo uno por uno, rompiéndose en aspersiones de roca que volaban por todo el campo de batalla. Si esto continuaba, Mash se encontraría rodeada de pilares destruidos, y el techo caería sobre ella y posiblemente sobre su maestro y el director también. Esa sería su pérdida. No podría escapar del techo derrumbado mientras esquivaba las cadenas de su oponente. Pero ella no podía rendirse. Ritsuka contaba con ella. Mash dio un par de pasos hacia adelante mientras vigilaba a su oponente y vigilaba las cadenas oscuras que volvían. El ritmo de la batalla fue tal que deberían haber regresado allí. La punta que había pateado volvía hacia ella, baja otra vez, tratando de atravesarla en la pierna. Mash tuvo la tentación de pisarlo para evitar que se volviera a usar, pero recordó el momento en que había pisado una pelota en sus habitaciones y que rodó y perdió el equilibrio y cayó. Estaba bastante segura de que se caería si pisaba una cadena y tuviera que bloquear la otra cadena. Cada uno de los golpes del ciervo golpeó muy fuerte. Y la espiga probablemente era redonda, no es que ella pudiera verla a través de la niebla negra que la rodeaba. En cambio, Mash saltó hacia arriba, limpiando fácilmente la cadena como si fuera otra instancia de saltar la cuerda en el gimnasio de Chaldea. Pero su escudo no lo hizo. El borde inferior de su escudo chocó con la cadena y la cadena se enroscó varias veces.
Match lo miró alarmado, pero como todavía estaba en el aire, no vio qué podía hacer para detenerlo. Luego, después de que la punta se estrelló contra el escudo, el ciervo enemigo tiró de su brazo hacia atrás. Difícil. Match gritó cuando el escudo casi saltó hacia su enemigo. Sus dos manos se aferraron con fuerza incluso cuando la fuerza del tirón casi le quitó los brazos de la cuenca. Aterrizó con un tropiezo, apenas manteniéndose en pie, incluso cuando el único brazo de la cierva seguía tirando de Match hacia ella. Match se contuvo y puso los pies casi intuitivamente en una posición que recordó del entrenamiento de tira y afloja de ATEAM. En aquel entonces, había sido un ejercicio de capacitación para la cooperación. Ahora, era una cuestión de vida o muerte. Match prefirió el ejercicio de entrenamiento. Los ganadores obtuvieron un helado, incluso si ella generalmente perdía el juego. Match tiró con fuerza de su escudo, proporcionando su propia fuerza contra el tirón de la sombra. El escudo detuvo su cabeza durante un largo vuelo hacia el enemigo, pero aún se arrastró hacia adelante. El brazo izquierdo del enemigo seguía tirando de la cadena hacia ella. Match gruñó ante el esfuerzo que tuvo que poner para tirar de su escudo. Para su consternación, Match descubrió que su presentimiento había sido correcto. El enemigo era más fuerte que ella. Y mientras lo pensaba, ¿dónde estaba la cadena en la mano derecha de su oponente? Match abrió la boca al darse cuenta abruptamente de cuál era el plan de su enemigo. El sirviente le quitaría el escudo, usando una mano para controlar cómo Match podía usar el escudo. La otra mano enviaría la cadena contra ella, posiblemente en un lugar fatal o paralizante. Si Match lo esquivaba, el enemigo le quitaría el escudo de las manos. Si no lo hacía, se lastimaría. Check, posiblemente jaque mate dependiendo del próximo movimiento del enemigo. Pero a Match le gustaba el ajedrez. Y en el ajedrez, si no podías escapar o matar la pieza atacante, entonces tenías otra opción. Para sacrificar una de tus piezas. Preferiblemente un peón. Y a la derecha y hacia adelante de Match un poco, había un pilar. Match saltó diagonalmente hacia el pilar, esperando que el movimiento desequilibrara lo suficiente al enemigo y que ella pudiera esquivar la otra cadena que había desaparecido de su vista. El enemigo arrojó su brazo izquierdo hacia atrás, tirando de la cadena y el escudo hacia ella. Match esperaba que al menos hiciera el pilar. Si ella fallaba, si Match fallaba el pilar, ella perdería. Ella ya se estaba moviendo en el aire, tratando de hacerlo para poder aterrizar con ambos pies en el pilar redondo, permitiéndole usar sus músculos más fuertes para ayudar a ganar el tira y afloja. Si Match fallaba el pilar, perdería el equilibrio y el enemigo tendría su escudo. Match tuvo éxito y fracasó. Su pierna izquierda, ligeramente doblada para absorber el impacto, golpeó el pilar y se detuvo, dejando una muesca en la piedra blanca. La pierna derecha golpeó el pilar y se deslizó. Match cayó. Se cayó y giró alrededor del pilar, completamente fuera de balance por su mal aterrizaje. Entonces la batalla cambió. Una apertura menor. Solo la suerte pudo haber hecho que esto sucediera, ya que a pesar de los mejores esfuerzos de Match, todo había ido de acuerdo con el plan del enemigo. No fue mucho. Pero las cadenas son un arma sensible. Un ligero movimiento es suficiente para cambiar el curso del arma. Como el repentino tirón de tratar de tirar de un escudo, un semisirviente y una columna de mármol hacia ella, haciendo que el enemigo tropezara. El enemigo para atraparse no tuvo más remedio que pisar un pedazo plano de escombros de roca. Pero la roca no era estable. Cuando lo pisó, la roca se movió bajo los pies, causando que el pie oscuro de la cierva, y por lo tanto todo su cuerpo y brazos, se muevan inesperadamente unos centímetros. La cadena perdida se desvió de impactar a Match en el aire y se estrelló contra otro pilar cuando el enemigo perdió el equilibrio y la mayor parte de la fuerza tirando del escudo. Mientras tanto, Match golpeó el suelo y rodó. Ella inclinó la parte inferior del escudo hacia la derecha. Por suerte para Match, esa fue la decisión correcta. Cuando Match rodó, cabeza a cabeza en un improvisado verano, la cadena se aflojó cuando el escudo giró con la cadena, haciendo que se soltara. Al final de su tirada, Match usó sus habilidades y fuerza heredadas de sirviente para ponerse de pie y atacar al enemigo, que ahora había recuperado el equilibrio, incluso si había perdido el control del escudo de sus oponentes. Esto fue
Esta era la oportunidad que Shielder había estado esperando, por la que había estado soportando ser golpeada por toda la entrada. Match saltó, usando toda su fuerza para avanzar. La mujer enemiga movió su cadena derecha hacia Match, usando la cadena detrás de ella para atacar. Match jadeó cuando el centro de la cadena golpeó su espalda blindada, impulsándola ligeramente hacia adelante. Pero incluso cuando lo hizo, Match sabía que la cadena estaba a punto de girar y envolverse alrededor de su frente, atando ambos brazos en una posición aún más desventajosa que cuando tenía su cadena izquierda envuelta alrededor de su escudo. Si tenía éxito, Match, Ritsuka y Olga morirían bajo los ataques de esta sombra. Match no le fallaría a su maestro. Incluso si ella no supiera cómo su oponente usaría la cadena para envolverla o de qué dirección vendría. Tenía que arriesgarse. Ya. Soltó un grito de guerra incluso mientras giraba rápidamente el escudo de su escudo a su izquierda. Su apuesta valió la pena. La cadena daba vueltas desde ese lado. El soporte en la parte inferior golpeó la espiga al final de la cadena y la derribó, arriba y arriba de la cabeza de Match. El sirviente enemigo saltó hacia atrás, contando con su agilidad superior para evadir el escudo de carga. Pero la mayor fuerza de la sombra y el impacto de las cadenas en la espalda de Match significaron que Match estaba llegando rápidamente. Más rápido de lo que Match podía moverse solo. Match sintió el impacto cuando se estrelló contra la mujer Servant. La fuerza del impacto sacudió sus brazos. Pero el enemigo voló hacia atrás en lugar de hacia el suelo. La carga de Match no había sido suficiente para arrojarla al suelo, donde su agilidad superior no sería útil. Afortunadamente para Match, la retirada del enemigo significaba que se habían alejado de la entrada hacia la calle. Y la calle no era una calle primitiva, sino que estaba llena de los servicios públicos de la era moderna. Lo que significaba que cuando Match golpeó a su enemigo, la espalda del enemigo golpeó una farola. El enemigo se detuvo, su impulso hizo mella y derribó el poste. Pero el poste, incluso cuando se derrumbó detrás de su espalda, todavía detuvo al enemigo cuando cayó al suelo. El enemigo aparentemente no tenía una gran resistencia como lo hizo Match. Si su resistencia hubiera sido mayor, habría ignorado ese golpe. Pero ella seguía siendo una sierva, incluso si era una burla de uno. Una sacudida rápida de la cabeza después de un momento y el enemigo se recuperó y se puso de pie. Simplemente, debería haber prestado más atención al enemigo. Cuando la sombra del siervo enemiga se puso de pie, debería haber mirado al cielo y no a su conmoción cerebral. Si lo hubiera hecho, podría haber visto a Match haber saltado al cielo y ahora se acercaba, con el escudo levantado sobre la cabeza de Match con ambas manos. Ella se dio cuenta eventualmente. Pero eso finalmente fue microsegundos demasiado tarde para esquivarlo. Incluso cuando la sombra saltó a un lado en un intento de esquivar a la caída de Match, Match bajó su escudo, usando la gravedad, la fuerza de sus brazos y su propia caída, para hacer el impacto lo más fuerte posible. El enemigo fue rápido. No se podía negar eso. Pero con un aturdimiento momentáneo y desorientación, el enemigo solo logró apartar su cabeza del pesado escudo. El escudo se estrelló contra las dos piernas del oponente. Se estrelló a través de su lastimosamente baja resistencia y aplastó ambas piernas. La mujer enemiga gritó, un monstruoso sonido de dolor. Fue el primer sonido que hizo en toda la pelea. Match jadeó, exhausto. Había sido una pelea difícil, con ella recibiendo muchos golpes de esas cadenas engañosas y más que unas pocas rodajas de mirada en sus extremidades. Pero ahora, su oponente estaba lisiada, incapaz de usar sus piernas para correr. ¿Qué estás haciendo, Match? Olga lloró desde cerca de la entrada del edificio. Termínalo antes de que vuelva a subir. Match obedeció instintivamente. Su escudo subió y volvió a caer sobre la cabeza del monstruoso enemigo. No se resistió. Incluso cuando cayó el escudo, la mujer no se defendió. La mujer sombra vaciló por un segundo y luego las sombras se rompieron en pedazos, cayendo lejos de la mujer y en la nada. Match había ganado.